Hay días en los que el mundo se cierra como un cuarto pequeño, con paredes que te aprietan el alma y un techo que esconde las estrellas. ¿Lo has sentido? Ese nudo en la garganta que no se explica, pero que cuenta todo. Y entonces, en ese silencio que ahoga, lo encontrabas. No era solo un juego, no era solo botones en un control. Eran un refugio, un lugar donde podías respirar, donde el peso del mundo se desvanecía por un instante. A veces lo olvido, pero regreso en un destello, en el eco de una melodía, en una pantalla que parpadea, en esa sensación que no sé si viví o imaginé. Y lo entiendo de nuevo. No era solo un videojuego. Era una puerta que se abría cuando todas las demás estaban cerradas. Tú también lo sentiste. Esa calma extraña, ese calor de estar en casa, incluso si estaba solo. No sé cuándo fue para ti. Ese instante en el que el mundo real se volvió demasiado y encontraste un refugio en lo imposible. Tal vez eras un niño acurrucado en un rincón de tu cuarto, escapando de los gritos que atravesaban las paredes de una casa que no sabías descifrar. O quizás un adolescente, atrapado en ese torbellino de no encajar, de sentirte como un rompecabezas con piezas que nadie entendía, demasiado grande para algunos, nunca suficiente para otros. O tal vez ya eres un adulto joven, tambaleándote en un mundo que te pedía todo, mientras tú apenas intentabas mantenerte en pie. Pero ahí estaba, siempre estaba, un lugar que no preguntaba quién eras, que no te juzgaba por lo que no podías dar, un espacio con reglas claras donde podías caer 1000 veces y levantarte sin que nadie te señalara, sin que nadie te mirara con desdén. ¿Lo recuerdas? Ese murmullo suave del televisor, como una abuela que no necesita palabras, la luz tenue de la pantalla derramándose en tu cuarto, pintando sombras que danzaban al ritmo de tus aventuras. El tiempo se detenía, ¿verdad? No había relojes, no había prisas, solo tú, el control en tus manos y un universo que te abría los brazos sin pedirte explicaciones. Un mundo donde podías ser un héroe, un explorador, un soñador, sin que nadie te dijera que no era posible. Era como si, por un instante, el caos de afuera se desvaneciera y todo lo que importaba era el siguiente paso, el siguiente desafío, el siguiente destello de magia en la pantalla. Cada vida tiene su instante, su grieta por donde se cuela la necesidad de escapar. En la infancia, eran los miedos susurrados en la oscuridad, esos monstruos que no vivían bajo la cama sino en las palabras no dichas, en las tensiones que flotaban en el aire. Jugabas y de repente esos miedos se hacían pequeños, porque en la pantalla eras más grande que ellos. En la adolescencia, con el alma enredada en preguntas que no sabías pronunciar, los videojuegos eran un idioma que sí entendías. Cada misión completada, cada mundo explorado, era una forma de gritar al universo que estabas ahí, que existías, aunque el espejo o los pasillos de la escuela dijeran lo contrario. Y más tarde, en el caos de la adultez, allí estaba de nuevo. Una consola vieja, una pantalla gastada, un refugio que no pedía tu currículum ni tu sonrisa forzada. Jugabas y por un momento todo se silenciaba. Pienso en esos momentos ahora y siento una punzada de nostalgia, pero también de gratitud, porque esos mundos digitales con sus melodías repetitivas y sus gráficos que hoy parecen torpes, eran más que entretenimiento. Eran un abrazo en la tormenta, un lugar donde podías llevar tus heridas en silencio, sin que nadie te pidiera que las explicaras, donde podías ser frágil, pero también valiente, donde podías perderte y al mismo tiempo encontrarte. Y aunque el tiempo ha pasado, aunque las consolas se han llenado de polvo y la vida ha conseguido su curso, algo de ese refugio sigue vivo en mí, y en ti también, ¿verdad? Porque no era solo un juego, era un pedazo de alma, un rincón donde el mundo, por un instante, dejaba de doler. Es extraño, ¿no? Cómo algo tan sencillo, hecho de cables y píxeles, podía calar tan hondo, como un río que encuentra grietas en la piedra. Esos mundos en la pantalla no eran solo historias que se desplegaban ante tus ojos, eran espejos, reflejos temblorosos de algo que llevabas dentro, fragmentos de ti que no sabías cómo nombrar. Allí estabas, sentado en la penumbra con el control en las manos, los ojos clavados en un héroe que tropezaba, caía y seguía adelante, en una ciudad que brillaba de noche, desafiando la oscuridad, en un camino que prometía un final aunque el trayecto fuera un laberinto. Y en ese instante, con el corazón latiendo al compás de una melodía que aún resuena en algún rincón de tu alma, encontrabas algo que no sabías que buscabas. ¿Era esperanza? ¿Era la ilusión del control en un mundo que no lo ofrecía? ¿O simplemente el consuelo de no estar solo aunque fuera por un instante, en un universo que parecía entenderte? Había algo sagrado en ese ritual, algo que rozaba lo eterno. Encender la consola,
esperar a que la pantalla cobrara vida, prepararte para cruzar el umbral. No siempre era huir, aunque a veces lo fuera. A veces era más que eso, era comprender, era meterte de cabeza en un lugar donde podías ser fuerte sin necesidad de máscaras, donde podías fallar sin que un dedo acusado te señalara, donde podías sentir tristeza como parte de la historia, no como una carga que te doblaba la espalda. Los videojuegos no sanaban, no eran una cura para las heridas que el mundo real te dejaba, pero escuchaban, y eso para muchos de nosotros era suficiente. En sus reflejos veíamos lo que anhelábamos ser, valientes, libres, capaces de enfrentar dragones o salvar mundos. Veíamos lo que temíamos perder, la inocencia, la fe en que las cosas podían mejorar, y también, a veces, veíamos lo que aún dolía, pero envuelto en la suavidad de una narrativa que lo hacía más llevadero. Pienso en esas horas frente a la pantalla, en cómo cada botón que presionaba era como un latido, un paso hacia algo que no podía explicar. En esos mundos, lloré en silencio por cosas que no sabía poner en palabras. Amé sin barreras, porque en esas historias el amor no venía con condiciones ni fechas de caducidad. Fui feliz, de una manera tan pura que no necesitaba dar explicaciones, ni a los demás ni a mí mismo. Era como si, por un momento, el peso del mundo se deslizara de mis hombros, y yo pudiera simplemente ser, no el que debía ser, no el que los demás esperaban, sino el que yo era en ese instante, con mis miedos, mis sueños o mis grietas. Ahora, cuando miro atrás, me doy cuenta de que esos juegos eran más que entretenimiento. Eran un lenguaje, una forma de hablar con mi propia alma, de encontrarle sentido al puño de emociones que cargaba. Eran un espejo donde podía verme sin temor, donde podía hacer todo lo que el mundo real no me dejaba hacer. Y aunque el tiempo ha pasado, aunque las consolas han cambiado y la vida me ha llevado por caminos que nunca imaginé, sigo llevando esos reflejos conmigo, en un acorde que se cuela en mi memoria, en un destello de luz en una pantalla imaginaria, en esa sensación de que alguna vez encontré un lugar donde podía ser yo. Dime, ¿tú también lo viviste? Ese reflejo que te mostraba quién eras, quién querías ser, quién aún podía ser. Porque si lo viste, sabes que no era solo un videojuego, era un pedazo de tu alma, brillando en la penumbra, susurrándote que al menos ahí estabas completo. No siempre jugabas por diversión, ¿verdad? Los puntos en la pantalla, los trofeos, los niveles, todo eso era secundario, un eco lejano. Jugabas porque algo dentro de ti pesaba demasiado, como una piedra que no sabías cómo soltar. Jugabas para liberar lo que el mundo real no te dejaba nombrar, para dejar que las lágrimas, sin preguntas ni explicaciones, se deslizaran en silencio y se fundieran con el brillo suave de la pantalla. Esos mundos eran un lienzo donde podías enfrentar a los verdaderos enemigos, no los dragones o los villanos de píxeles, sino los que cargabas en el pecho. El miedo, la duda, la soledad que se enredaba en tus costillas. Ahí, en ese rincón de fantasía, podías ser frágil sin que te rompieran, valiente sin que te exigieran pruebas, tú mismo sin que nadie te pidiera una versión pulida, aceptable, domesticada. Y cuando apagabas la consola, algo en ti era diferente, más ligero, aunque no supieras cómo ni por qué, como si hubieras dejado una parte del peso en ese mundo que se quedaba encendido en tu memoria, incluso con la pantalla en negro. A veces me pregunto si fue un sueño, si esa catarsis que encontraba en cada misión, en cada salto, en cada diálogo, fue real, o solo un truco de mi corazón hambriento de alivio. Pero entonces recuerdo esa certeza, esa voz suave que susurraba en medio del caos. Aquí estás a salvo. En esos mundos, el dolor no necesitaba un nombre, ni la soledad un motivo. Todo podía existir tal como era, y tú podías existir con ello, sin que te aplastara. No sé tú, pero yo descubrí heridas que ni siquiera sabía que tenía. Grietas que el día a día disimulaba, pero que en la penumbra de mi cuarto, frente a una pantalla que cantaba melodías de otros mundos, se hacían visibles, y entre misiones que parecían no acabar, entre paisajes de píxeles que se grababan en mi alma, empecé a sanarlas. No era una cura milagrosa, no era un final feliz con fanfarrias, era algo más sutil, más profundo. Era el permiso de sentir, de romperte y recomponerte sin que nadie te viera. Ahí lloré en libertad, sin temor a que mis lágrimas fueran demasiado o muy pocas. Ahí grité sin que mi voz se quebrara en el eco de un mundo que no escuchaba. Ahí aprendí que sobrevivir no es solo seguir respirando, sino desbloquear un triunfo silencioso, uno que no necesita aplausos, pero que cambia todo. Pienso en esos momentos ahora, y siento que esos mundos no solo me salvaron, sino que me enseñaron a salvarme.
Me mostraron que el dolor, aunque no se nombre, puede transformarse, que la fragilidad no es un defecto, sino una puerta hacia algo más grande. Y aunque los años han pasado, aunque la vida me ha llevado por senderos que nunca imaginé, sigo volviendo a esos instantes en mi memoria, a esa pantalla que me acogió, a esas melodías que aún resuenan como un latido, porque en esos mundos, en esos refugios de luz y sombra, encontré algo que el mundo real rara vez ofrece, un lugar donde podía ser, sin más, y eso era suficiente. Dime, ¿tú también lo encontraste? Ese alivio que no explica, pero que sostiene, ese susurro que te decía, en medio de todo, que sobrevivir ya era una victoria. A veces me detengo con la mirada perdida en algún rincón del presente, y pienso en esos instantes, en cómo algo tan etéreo, tan hecho de luces y sonidos, pudo ser tan tangible, tan real. Esos videojuegos no eran solo un pasatiempo para matar las horas, eran un abrazo en la penumbra, un mapa que se desplegaba cuando el mundo se convertía en un laberinto sin salida. Eran terapia disfrazada de aventura, un bálsamo que no prometía curar, pero que aliviaba. Y aunque los años han pasado, aunque el cuarto donde jugaba ya no existe, aunque el control se siente extraño en manos que han crecido, algo de mí sigue anclado ahí, en ese refugio donde por un instante todo cobraba sentido, donde el caos se ordenaba y el peso del mundo se hacía más ligero. Ahora, años después, esos momentos regresan como ecos sueltos, como susurros que se cuelan en los días más grises. Esa consola polvorienta, ese teclado gastado, esa penumbra que abrazaba mi soledad, no eran solo objetos, no eran cosas inertes, fueron testigos, testigos de mis primeras caídas, esas que no dolían tanto porque en la pantalla siempre había una vida extra, un nuevo intento, testigos de mis silencios, esos que escondían tormentas que no sabía cómo nombrar, pero que en esos mundos de píxeles podía respirar, testigos de las noches sin dormir, cuando el brillo del mundo virtual valía más que el sueño, más que las mañanas que me esperaban con sus exigencias. No fue solo un videojuego, ¿verdad? Fue un hogar, en su forma más extraña y sincera, un abrazo que no necesitaba abrazos, que llegaba en forma de melodías repetitivas, de paisajes imposibles, de historias que me hacían sentir que yo también podía ser parte de algo más grande. Ese rincón sigue vivo en mi memoria, intacto como un faro que no se apaga. A veces cuando la vida aprieta, cuando el laberinto del presente se siente demasiado, cierro los ojos y vuelvo ahí, no a la consola, no a la pantalla, sino a esa sensación, la de ser entendido sin palabras, la de ser libre sin condiciones, la de encontrar un lugar donde el alma podía descansar. Pienso en cómo esos mundos, con sus reglas simples y sus finales posibles, me enseñaron a seguir, a levantarme cuando el camino se rompía, a buscar aunque no supiera qué. Me maravillo de cómo algo tan frágil, tan efímero, pudo dejar una marca tan profunda. Porque aunque la vida ha cambiado, aunque he crecido y el mundo ya no es el mismo, esos ecos no se desvanecen. Viven en mí, en las grietas de mi memoria, en los destellos de nostalgia que me sorprenden en un día cualquiera. Dime, ¿tú también los llevas contigo? Esos mundos que fueron más que juegos, esos refugios que te acogieron cuando el mundo real era demasiado. Porque si es así, sabes que no fue solo un videojuego, fue un hogar, un mapa, un abrazo, que aún resuenan en el alma, un rincón que aunque el tiempo pase, sigue intacto en la memoria. No es extraño, esos mundos nunca desaparecen del todo, viven en un rincón del alma como una melodía que no canta, pero que tararea sin pensarlo. En un día cualquiera, cuando la vida pesa de nuevo, siente su eco, el susurro de una pantalla, el pulso de un universo que alguna vez te sostuvo, y entiendes que no fue solo un videojuego, fue un hogar, un fragmento de ti que aún late. Hoy tal vez jugamos menos, la vida cambió, nosotros también, pero en algún lugar, en una nota lejana, en un destello de memoria, persiste ese refugio de infancia, de consuelo, de sentido, porque no fue solo un videojuego, fue el lugar donde por un instante todo encajó, y eso permanece, siempre.